Buenos días. Ayer la diputada Irene Montero trajo un verso del entrañable Antonio Machado. Antonio Machado representó, para gente como yo, nuestro propio crecimiento personal, ¿no? Nos enseñó a comprometernos políticamente también. Así es que le agradezco que utilizara este verso. Dijo que ya hay un español que quiere vivir y a vivir empieza, entre una España que muere y otra España que bosteza. Pero a mí me hubiera gustado que hubiera seguido terminando este verso, porque podría haber entendido alguno de los sentimientos que a los socialistas nos ha guiado todo este tiempo. El verso sigue: españolito que vienes al mundo te guarde Dios. Una de las dos Españas ha de darte el corazón. Y efectivamente, esta es la historia de nuestra España, ¿no? La historia que decía Gil de Viedma, la más triste de todas las historias tristes, es sin duda la de España. Y algunos que vivimos el ambiente de la derrota, una España de vencidos y vencedores, de dos Españas irreconciliables, con cultos, ideologías que nos hacía imposible ser españoles, había que acabar con eso. Y ese es el surgimiento de ese régimen del 78. Es ese. Eso que llaman régimen del 78. Yo compartí en esa época, con gente que había peleado muchísimo. Fíjese qué cosas. Yo era un muchacho, un adolescente, militaba en la Juventud Comunista. Era ilegal. Y yo veía a los veteranos y aprendía de ellos. Me quedaba embobado escuchándoles. La gente mayor era una referencia. Nos gustaba la gente con experiencia. ¿Por qué? Porque acreditaba trayectorias, porque sabíamos lo que habían hecho. Y vi muchísima generosidad, y aprendimos generosidad. Y entendimos que teníamos que construir una España para todos los españoles, que no tuviera a ningún españolito que leérsele el corazón. Ese fue nuestro empeño. Y ese es el proyecto del Partido Socialista. Y por eso trabajamos en una idea básica: la cohesión social. La cohesión social. Acabar con la división. ¿Y qué es cohesión social? Pues alimentar el sentimiento de pertenencia a esta nación, sentirse parte de la misma, que no tuviéramos que optar por una bandera u otra, que nos cobijara a todos, y tener un proyecto nacional, un proyecto de país que nos permitiera esa pertenencia. Y esa es la obra del Partido Socialista: igualar, cohesionar y hacer una patria, eso sí, una patria para todos los españoles. Señorías, nuestro país se encuentra en una situación excepcional caracterizada por dos realidades palmarias: el deterioro social y el descrédito de las instituciones democráticas. El máximo responsable de esta doble degradación social e institucional es el Gobierno del Partido Popular, que merece, por tanto, la máxima crítica, una clara reprobación y la aplicación de un correctivo político por parte de los representantes de la ciudadanía española, de esta Cámara. El gravísimo deterioro social que sufren los españoles tiene su origen en las políticas de recortes de derechos emprendidos por el Gobierno del Partido Popular desde el año 2012, aprovechando la crisis económica y financiera. Porque hemos insistido reiteradamente que la crisis no es el fundamento de los recortes del Partido Popular, ha sido la excusa. El fundamento siempre fue la ideología, siempre ha estado la ideología presente, la ideología de la desigualdad y de la injusticia. El Gobierno del Partido Popular ha apostado por un modelo de competitividad basado en salarios bajos, jornadas largas y contratos precarios. La distribución de las rentas demuestra menos remuneración a los asalariados, mientras suben los beneficios empresariales. Aumentan las desigualdades y se agrava el empobrecimiento de los perdedores de la crisis, fundamentalmente parados de larga duración. Han pasado ya 5 años desde la aprobación de la reforma laboral y es urgente su derogación. La reforma laboral ha tenido como resultado un paro de larga duración, cronificado,
un paro juvenil disparado, junto a los mayores niveles de Europa en explotación y empobrecimiento laboral. Han apostado ustedes por un modelo de precarización creciente, de salarios indignos, de horas de trabajo impagadas, de flexibilización del despido. Han destruido ustedes la negociación colectiva, una conquista de los trabajadores de este país. Han debilitado las políticas activas de empleo y no alcanza el 50% el número de desempleados que tiene alguna prestación. Y las principales perjudicadas son las mujeres, que son expulsadas del mercado de trabajo. Su tasa de actividad comenzó a bajar desde 2012, por primera vez en 40 años, y no ha dejado de hacerlo. Y tienen tasas de temporalidad y de parcialidad 9 puntos por encima de los hombres. Precarización, salarios bajos, discriminación laboral de la mujer tienen, por lo demás, un efecto directo en los ingresos por cotizaciones sociales de la Seguridad Social. La gran perdedora, la gran víctima de este Gobierno, que en lugar de trabajar para revertir el déficit e incrementar sus ingresos mediante mayores transferencias del Estado, ha preferido gastarse la herencia recibida, la llamada hucha de las pensiones. La única política emprendida al respecto por este Gobierno ha sido la reducción del gasto en el sistema público de pensiones, condenando a los pensionistas a una permanente pérdida de poder adquisitivo, es decir, al empobrecimiento. La propia autoridad fiscal estima que si no se cambia el índice de revalorización de las pensiones públicas, los pensionistas perderán más de un 10% del poder adquisitivo en los próximos 5 años. Y el Gobierno ha reconocido en la actualización del programa de estabilidad que ha enviado recientemente a la Comisión Europea que, como consecuencia de la reforma de 2013, el gasto en pensiones en las próximas décadas será menor que el que tenemos hoy, solo que con 6 millones de pensionistas más. Así el panorama, la cuantía de la pensión será menor, o al menos con mucho menor poder adquisitivo. La política fiscal del Gobierno del Partido Popular se ejemplifica bien en la última sentencia del Tribunal Constitucional, que declara nula su amnistía fiscal. Como consecuencia, y hay que recordarlo porque para algo también sirve a veces la oposición, a través de un recurso que presentó este Grupo Parlamentario Socialista. Cinco años después tenemos la sentencia. Es así como se da la razón también en este país, con el tiempo. En 2012, cuando se decretó esta amnistía fiscal, hay que situarse en el contexto. El Gobierno subía los impuestos, pese a su famoso liberalismo. Subía los impuestos a los trabajadores, el IRPF y el IVA de los chuches incluido. A los grandes defraudadores se les perdonaba el pago, sin embargo, de sus obligaciones tributarias. Una amnistía injusta e inmoral, diseñada y aplicada por el ausente ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Esta amnistía ha sido un traje a medida para presuntos delincuentes y defraudadores, muchos de ellos dirigentes del Partido Popular. No hay caso de corrupción en España en el que alguno de sus implicados no se haya acogido a esta amnistía. En cualquier país de nuestro entorno, el ministro de Hacienda hubiera dimitido ya. Pero aquí sigue en su escaño cuando quiere venir. El Grupo Socialista pondrá la semana que viene en marcha la reprobación del señor Montoro, para ir haciendo una lista de ministros reprobados. Los recortes sociales han cebado especialmente entre los parados, con menos cobertura y menos prestaciones, entre los pensionistas, con pérdidas graves de poder adquisitivo, y entre las personas en situación de dependencia, con una inaplicación dolorosa y vergonzosa de la ley que les garantiza atención y ayuda y que tenemos el orgullo de haber promovido. Ninguna medida para avanzar en una igualdad retributiva entre hombres y mujeres, ni en materia de conciliación y corresponsabilidad. Ninguna medida se ha dado en los últimos 5 años para avanzar en el necesario conocimiento y sensibilización contra la violencia de género. Una violencia que mata a las mujeres.
que mata a los hijos y a las hijas de estas mujeres y que necesita de la articulación del demandado Plan de Prevención de Violencia de Género de carácter permanente. Y es que el Gobierno del Partido Popular ha supuesto un claro retroceso en la igualdad entre mujeres y hombres. Ha dejado de desarrollar acciones normativas y políticas públicas que son imprescindibles para avanzar en este campo. Han impedido la tramitación de iniciativas para equiparar los permisos de maternidad y paternidad y hacerlos intransferibles. Han acabado con los planes de igualdad de las empresas al desarticular la negociación colectiva. Han recortado el presupuesto de igualdad. Acabamos de aprobar unos presupuestos generales del Estado sin ningún recuerdo para estas políticas. Han limitado el derecho de las mujeres jóvenes a la interrupción voluntaria del embarazo. Con ustedes se ha agrandado la brecha de género. Han sido un Gobierno con un clarísimo impacto de género negativo. El resultado de la brutal política de austeridad del Gobierno es que la pobreza y la desigualdad alcanzan cifras que deberían ser insoportables para un Gobierno responsable y comprometido con la ciudadanía. Según la encuesta de condiciones de vida, el porcentaje de población en riesgo de pobreza se situó en 2016 en el 22,3%. Actualmente, 1 de cada 3 menores de España están en riesgo de pobreza o exclusión social. Esto significa que el 80% de estos niños no tienen más futuro, seguramente, que el de ser pobres. Ese es el futuro que le espera a 1/3 de nuestros niños. Ser pobre, no ser licenciado en nada, pobre. La política educativa ha consolidado la desigualdad y el ataque constante a la escuela pública con una ley regresiva, excluyente, segregadora y confesional, como es la LOMCE, que tiene que ser derogada. Se ha dificultado la obtención de becas, al tiempo que se han incrementado los precios de la matrícula universitaria, expulsando a muchos jóvenes de la universidad. El balance de la gestión del Gobierno en materia de cultura es también profundamente negativo. Una política cultural caracterizada por la falta de diálogo, un discurso agresivo hacia los artistas y decisiones como la subida del IVA cultural, que ha dejado un escenario de deterioro en la actividad del sector de cultura. Condenan también a los jóvenes a buscar su presente y su futuro fuera de nuestro país. Miles de jóvenes han salido de España en busca de una oportunidad laboral. Esta salida, además del sacrificio personal y familiar, representa una descapitalización del talento que ha afectado especialmente al sistema de ciencia, tecnología e innovación de nuestro país y que, de no revertirse, perjudicará gravemente a nuestro futuro desarrollo social y económico. Señorías, el descrédito institucional de nuestro país ha alcanzado cotas desconocidas desde la recuperación de la democracia. La justicia ha acreditado que el partido que preside, el a su vez presidente del Gobierno, se presentaba a las elecciones con la ventaja fraudulenta de una financiación adicional e ilegal. Un partido dopado. El primer partido político que en la historia de nuestra democracia se sienta en el banquillo, como partícipe a título lucrativo en una trama de corrupción. No hay tesorero o administrador del Partido Popular que no esté investigado, encausado o directamente en la cárcel. Y los españoles ya estamos muy familiarizados con siglas como las de la UCO en la Guardia Civil y muy poco con otras como el SEPE o Servicio Público de Empleo. El próximo día 26 de julio se va a producir una imagen inasumible para los españoles. Por primera vez el presidente del Gobierno de España comparecerá ante la Audiencia Nacional. El presidente va a tener que declarar próximamente en este juicio y dice que, como siempre, va a colaborar con los tribunales, pero no colabora con la justicia, quien pide la nulidad radical de las actuaciones, como hizo el Partido Popular, para lograr la impunidad de los 37 procesados. No colabora con la justicia el que destruye a martillazos ordenadores para destruir pruebas, porque va a declarar como testigo, sí,
pero en un juicio en que los acusados son altos dirigentes de su partido por delitos que pudieron cometer precisamente porque estaban en el partido o vinculados al Partido Popular. Ni uno solo de los que se sentarán en el banquillo podrían haber cometido esos delitos si no hubieran estado en el Partido Popular. Un juicio en el que hay una organización acusada de ser responsable civil por unos hechos que se califican como delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas, cohecho, falsedad, malversación, estafa, asociación ilícita y delito fiscal. Y esa organización es el Partido Popular, que el señor Rajoy preside desde hace 13 años. Por eso va a declarar en la audiencia. Y va a sentarse allí como testigo. Pero cuando mire al banquillo de los acusados, no dejará de reconocer a todos como viejos compañeros de partido. Recordará reuniones internas, preparativos de campañas electorales. Ellos también le mirarán y lo reconocerán. Por eso quería declarar por videoconferencia, para evitar por todos los medios esos cruces de miradas, que hoy ya sabremos que no podrá evitar. Y ustedes, señores del Partido Popular, no han optado por luchar contra la corrupción, por controlar a los corruptos que aparecen en su partido, sino por controlar a los jueces y fiscales encargados de investigarles y juzgarles, como hicieron con el nombramiento de Manuel Moix como fiscal jefe de anticorrupción y con las maniobras dirigidas a obstaculizar la actuación de los fiscales encargados de la investigación del caso Leza, como han hecho con otros nombramientos promovidos en el Ministerio Fiscal para favorecer los intereses de los investigados en las causas de corrupción que les afectan y que han provocado que esta Cámara haya reprobado por primera vez en la democracia a un ministro y al fiscal general del Estado. Un ministro de Justicia que, por cierto, sigue sentado en el banco azul, pese a haber sido reprobado por esta Cámara. Esto es una muestra inequívoca del escaso aprecio que tiene este Gobierno por la voluntad que manifiesta en estas Cortes Generales. En la actual legislatura, la distribución de escaños en esta Cámara ha posibilitado que resulten aprobadas muchas iniciativas de la oposición, muchas especialmente de este Grupo Socialista. Con ellas hemos tratado de marcar al Gobierno un camino en sentido opuesto al que ha venido siguiendo. Pero ningún cambio de actitud se ha apreciado en este Gobierno. Ninguna de estas medidas las hemos podido poner en marcha. Ningún gesto, ninguna medida en estos meses. Un claro desprecio a las resoluciones de este Parlamento. Una falta de respeto a la representación de la soberanía popular que somos nosotros. Esto, ustedes deben pensar que aquí nos juntamos 350 personas, cada una con una opinión diferente, que aquí hablamos, comentamos, opiniones que no vinculan al Gobierno. Y no es así, señorías. Aquí se representa la soberanía popular. Por eso el grado de vinculación al Gobierno de las resoluciones del Congreso es directamente proporcional a la convicción democrática de quien preside este Gobierno. El Gobierno ha utilizado las instituciones para beneficio partidista. Además de la justicia, ha utilizado a la policía para menoscabar al adversario político y proteger a presuntos delincuentes por corrupción, miembros de su partido. De igual modo que lo han hecho con la amnistía fiscal para que unos cuantos corruptos vinculados al Partido Popular pudieran blanquear dinero y eludir responsabilidades. Por todo ello, señorías, este Gobierno bien merece una censura. Es claro que merece una censura, pero nuestra Constitución requiere que la presentación de un candidato alternativo a la presidencia, paralelamente a la exigencia de responsabilidad pública, lo que se llama moción de censura constructiva. Para ello es imprescindible presentar a la ciudadanía, a la opinión pública, un programa de gobierno y un liderazgo verosímiles y viables, porque en caso contrario,
el efecto de un uso impropio o inadecuado de este instrumento puede ser precisamente que el censurado sea finalmente el propio candidato y que quien es objeto inicial de la censura vea reforzada la estabilidad de su gobierno. No dudamos del ajuste constitucional de esta iniciativa, ni ponemos en cuestión la legitimidad, ni el por qué, ni el para qué. Esto es un derecho que le asiste al grupo parlamentario proponente. Pero alguna duda tenemos de la intencionalidad, sobre todo cuando uno lee un documento como este, que se llama Análisis de marcos y coyuntura, éramos pocos y llegó Sánchez. De la unidad del equipo de argumentario de Podemos, del 26 de mayo, y que dice que el tema central ahora, en estas próximas 3 semanas, no es tanto echar al Partido Popular como realidad, como el saber seguir estando al frente de la ola de indignación y vergüenza contra el Gobierno del Partido Popular que se ha desatado. Entonces, la pregunta es, ¿les preocupa la indignación y la vergüenza de la ciudadanía? ¿Les preocupa el motivo de dicha indignación o vergüenza? ¿O simplemente les preocupa seguir estando al frente de esta ola de indignación? Porque si es lo último, estamos utilizando los sentimientos de la gente para abrirnos camino estratégico de carácter partidista. El documento no tiene desperdicio, ¿no? Imagino que es de ustedes, pero no tiene desperdicio. Es fundamental en este momento no ceder en lo más mínimo a las trampas vinculadas a la posibilidad de pactar una moción con el Partido Socialista previa retirada sin condiciones de la nuestra, que nos pueda entender desde espacios como Compromís, ya hecho, o cierta izquierda mediática próxima al sanchismo que nos pretendan hacer. O sea, que no hay que caer en esa trampa. Cualquier concesión discursiva o política a quienes hablan de que debemos retirar la moción por responsabilidad no solo no tendría un efecto positivo, sino que sería otorgar al PSOE el liderazgo de facto de la oposición y un escenario a medio plazo muy favorable para sus intereses. Si Sánchez cumple con su nuevo relato y trata de acercarse realmente a una alternativa de cambio junto a Unidos Podemos, los medios del régimen y su propia oposición interna no lo van a tolerar. Si no lo hace, seremos nosotros quienes lo castiguemos por ello y sus propias bases y votantes reilusionados las que se sentirán traicionadas. Debemos, por ello, saber aprovechar ese escenario para tensionarlo y no permitir que pueda desarrollar una estrategia capaz de consolidar un escenario a medio plazo favorable a sus intereses que les permita desarrollar una estrategia envolvente contra Unidos Podemos y su confluencia. En fin, yo no lo voy a interpretar, pero permítanme que tenga serias dudas de la oportunidad o de la intencionalidad de esta moción. Yo creo que, y el Grupo Parlamentario Socialista así lo entiende, que esta moción de censura no es buena por 3 razones. Una, porque no está bien planteada. Una iniciativa de estas características se trabaja, se construye, se buscan los apoyos antes de, no digo de anunciarla, de presentarla seguro, pero incluso de anunciarla. Uno va, me han criticado muchos por lo de Maduro, no, yo me refería a las condiciones de maduración que exige una iniciativa de estas características. Pero la verdad es que nosotros no hemos tenido conocimiento de ninguna propuesta de verdad hasta ayer, ¿no? No las hemos tenido, pero bueno, si solamente fuéramos nosotros tampoco pasa nada, leído el documento. Pero que se queje Bildu, ¿hombre? Es cierto que una iniciativa de este tipo, pretender ganarla es muy complicado. Y ni siquiera los antecedentes históricos se hizo con este propósito. Se hizo básicamente con el propósito de dejar clara una posición, de protagonizar la vida política y, sobre todo, de generar expectativas en torno a una alternativa de futuro. Pero aquí todo eso, pues como que no se da, ¿no? Porque con 15 apoyos más, ignorando a la principal fuerza de la oposición,
pues no parece que vayamos a generar una alternativa. Dicho esto, yo agradezco las palabras del señor candidato. Le agradezco primero el tono, porque no hay color. Entre ser un insultado y ser tratado como esta vez, no hay color. O sea, yo lo agradezco. No solamente lo agradezco, sino que recojo la invitación. Recojo la invitación. Prefiero así que de la otra forma que hemos conocido. Pero aquí no se va a conseguir un resultado que se pueda visualizar una alternativa. La moción no va a prosperar. No va a prosperar. Y al final lo único que se va a conseguir es que esta bancada se levante a aplaudir, como si hubiera superado un ataque feroz, como si hubiera superado una prueba dificilísima. Y al final nos vamos a consolidar un poquito más. Es que eso es la foto que va a quedar. Vamos a fortalecer a aquel que queríamos censurar. Por lo tanto, no me parece la vía más adecuada. Y, desde luego, no nos traslade la presión sobre nuestro voto sabiendo que en esta ocasión es irrelevante. Si ni aunque le votáramos que sí, esto va para adelante. ¿Verdad que no? Pues entonces dejen de alimentar la expectativa de que aquí nos estamos jugando el que el señor Rajoy salga. Porque no es verdad. No es verdad. No es verdad. No es verdad. Mire, había una oportunidad estupenda hace un año. A mí me sabe mal recordarla. Pero es que si hubiéramos aprovechado esa oportunidad, toda esta parte de discurso que he hecho yo, me la hubiera ahorrado, y esta sesión de 2 días no la hubiéramos ahorrado, y hoy tendríamos un gobierno progresista de regeneración. Y no lo tenemos. Estamos peor. Sí. Sí. Por una razón. El candidato nos ha dicho que lo importante no es la candidatura, que lo importante es acabar con el gobierno del señor Rajoy. Pero es que hace un año y pico era lo mismo. No era la candidatura, no pongan la excusa. No la pongan. Si ahora da igual, antes también. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Usted cree que la candidatura que nos ofrece, imaginemos que votamos unos cuantos que sí y sale? Imaginémoslo, ¿puesto a imaginar? Ahora, ¿con qué mayoría parlamentaria gobierna usted? ¿Con qué mayoría va a gobernar el día a día así? ¿No ve que es inviable? Pero entonces no generemos una expectativa falsa. Este es un acto fallido en origen. Y, desde luego, libérenos de esa responsabilidad. Yo le agradezco que nos trate bien, pero quítenos la responsabilidad de que parece ser que ahora el señor Rajoy, porque nos abstengamos, va a ser la culpa de que sigan, porque no es verdad. Y porque, además, lo que queremos demostrarle es que a veces abstenerse pues tampoco es tan grave. Tampoco es tan grave. Hay una cuestión que se me está yendo el tiempo, pero hay una cuestión que sí que me interesa, y a este grupo le interesa mirar al futuro. Dicho esto del pasado, vamos a dejarlo ahí. Nos interesa el futuro. Y en ese futuro nos importan las reformas que podamos emprender, las reformas que podamos impulsar desde las mayorías alternativas en este Congreso, y por eso le recojo el guante. Reformas sobre un nuevo estatuto de los trabajadores que recupere derechos y libertades. Reformas para revertir los recortes sociales y los recortes en libertades. Pero una reforma ineludible también, y como aquí ha estado presente en todo el debate, es la que afecta a la organización territorial del Estado y, en concreto, el caso de Cataluña. Los socialistas estamos dispuestos a trabajar y a colaborar con los demás para lograr esa reforma territorial pendiente. Es la de hoy una buena ocasión para volver a ofrecernos a la más importante tarea colectiva en estos momentos. Hubo algunas actitudes que no favorecieron la convivencia. El Partido Popular hizo todo lo posible para que fracasara el pacto estatutario. Y después no ha hecho nada en 5 años para favorecer el diálogo entre los gobiernos catalán y español. Pero no es el Gobierno el responsable del más descarado y prepotente ataque a la integridad del Estado y a la soberanía nacional. El primer deber de un demócrata es el respeto a la Constitución y a la ley. No hay democracia sin ley. No hay democracia sin ley.
La ley no es divisible, ni admite un cumplimiento parcial. No puedo coger lo que me gusta y lo que no me gusta. Todo es ley. Ni mucho menos se pueden permitir, por lo tanto, qué normas cumplimos y qué normas violamos. Y por todo ello reiteramos nuestro compromiso con cuantas medidas legales se adopten para seguir cumpliendo con la ley e impedir cuanto contribuya a romper la realidad de nuestro país, ni un Estado de Derecho. No entendemos España sin Cataluña, ni Cataluña sin España. Y lo reafirmaremos cuantas veces haga falta, aunque nos canse. También hemos dicho una y otra vez que la responsabilidad de las decisiones que desde hace tiempo se toman en Cataluña corresponden exclusivamente a sus autores y promotores. Y lo mismo ocurre con las consecuencias que de ello se deriven. La fractura no triunfará, pero dejará heridas profundas dentro y fuera de Cataluña. Y nuestro deber también es evitarlas, intentando que haya diálogo y no silencio, hacer política y no trincheras. De la ley a la ley. Ese fue el camino que iniciamos hace 40 años, el que nos ha permitido nuestro mejor periodo histórico. No es ningún obstáculo la Constitución. En cuanto marco de convivencia, puede adaptarse a las necesidades mayoritariamente sentidas, siempre que se haga de acuerdo con las normas establecidas, sin buscar otros atajos que no contemplan el respeto a esta ley y, por supuesto, con la mayoría suficiente. Nosotros hemos propuesto una reforma constitucional federal que reconozca la realidad nacional catalana. Es una propuesta que lleva asociada, además, una voluntad clara de que los catalanes y el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas españoles voten, sí, pero queremos que voten de verdad, con todas las de la ley y en el marco de la ley. Hay una cuestión, si me permite, una pregunta, señor Iglesias, porque ayer defendió el derecho a decidir de Cataluña y del País Vasco, hoy también. Yo le pregunto, si todas las comunidades autónomas deciden ejercer ese derecho a decidir que hoy les ofrece para determinar el tipo de relación jurídica especial a mantener con el Estado, ¿me quiere decir ante quién lo ejercen? ¿Dónde estará ese Estado? ¿En qué consiste? O dicho de otro modo, ¿España para usted es algo superior y diferente a las 17 comunidades autónomas? ¿O se reduce a la mera suma artificial de estas comunidades? ¿Tiene España identidad propia, más allá de la suma de 17 comunidades autónomas? ¿El Estado español tiene territorio o es solo un entramado administrativo de gestión de lo que cada una de estas comunidades autodeterminadas decidiera y estableciera libremente? Y si esto no es así, ¿me puede decir cuáles son las entidades territoriales a las que niega a priori la condición de nación, las que no pueden autodeterminarse, las que se quedarían reducidas a constituir una España que ya no sabríamos qué es? Señorías, miremos hacia adelante. Al Grupo Parlamentario Socialista lo que le importa es construir una mayoría alternativa para ganar elecciones y hacer la revolución allá donde resulta más eficaz, en el Boletín Oficial del Estado, para ofrecer a los españoles de nuevo la esperanza de un futuro mejor. ¿Cómo? Pues con una izquierda valiente, pero de gobierno. De gobierno, pero valiente. Las dos cosas. Ese es nuestro empeño y ese será nuestro trabajo. Solo para terminar, y con permiso de la presidencia, que se me acaba el tiempo y soy consciente, solo quiero dejar 4 mensajes muy breves. El primero para los proponentes de la moción. Los socialistas somos los primeros en valorar la necesidad de censurar a este Gobierno. Creo haberlo dejado claro. Somos los primeros también dispuestos a construir mayorías alternativas en esta Cámara. Le recojo el guante. Para desmontar las políticas injustas del Partido Popular y para sacar adelante las reformas justas que reclama la sociedad española. Ahí nos va a encontrar siempre. Pero con todo respeto, lo más que podemos hacer en esta iniciativa es abstenernos. El segundo mensaje es para el Gobierno del Partido Popular. Hoy saldrán de esta, una salida de varios. Tiene que terminar. Pero les aconsejamos que no lo celebren demasiado. Los diputados del Partido Popular acabarán aplaudiendo hoy, satisfechos con el presidente del Gobierno.
Pero han de saber que los españoles, incluidos muchos de los que les votaron, ya no les aplauden. Muchos españoles ya están cansados, hartos, por los recortes, por las corruptelas, por las injusticias y por las indecencias. Hoy van a salvar esta censura, pero más pronto que tarde no salvarán la que le planteen los españoles. El tercer mensaje es para Ciudadanos. Pueden seguir manteniendo sus deseos de ser los herederos del Partido Popular, de representar a la nueva derecha española, una derecha más moderna, más estética. Pueden compartir el modelo económico y social del Partido Popular, pero resulta innecesario e incomprensible que cuando han tenido la oportunidad de mostrarse intolerables frente a la corrupción, no hayan contribuido a los gobiernos en la región de Murcia ni en la Comunidad de Madrid. Por último, el mensaje definitivo, y cierro, está dirigido al conjunto de españoles y españolas. Señora, por favor. Muchos y muchas ya lo saben, pero queremos expresarlo hoy con claridad. Somos el nuevo Partido Socialista Obrero Español, dispuesto para combatir la justicia, con justicia, las injusticias, dispuesto para convertir la resignación ante los problemas en una nueva esperanza de futuro. Muchas gracias. Silencio, por favor. Silencio. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias por su intervención, señor Ábalos. Yo también le tengo que agradecer el tono y el contraste. Desde luego, tanto el contenido como la forma contrastan notablemente con su anterior portavoz, el señor Hernando, y desde luego contrastan mucho también con las cosas que le escuchamos al señor Heredia en una grabación. Quiero pensar que el nuevo Partido Socialista se parece más a lo que hemos escuchado de usted, sí, que a lo que escuchamos del señor Heredia. Yo creo que eso es una cosa buena. Creo que ustedes ganan más con este discurso que con el otro. Quiero quedarme con las partes de su intervención que me parece que compartimos y que permiten imaginar un tipo de entendimiento que creo que es bueno para todos. Ha hablado usted de generosidad al principio y creo que ha hecho una cita elegante que continuaba el poema de Machado. Creo que ha hecho usted un diagnóstico de la situación social y la situación institucional en España que se parece mucho al que hicimos nosotros ayer. He estado tomando notas de lo que usted decía, hablando de una situación excepcional de degradación social. He visto que coincidíamos con el análisis de la política de recortes que ha llevado a nuestro país a la precariedad, que coincidimos en el análisis sobre la política educativa del Partido Popular, de su nefasta gestión de la política cultural y el famoso IVA cultural, la situación del paro juvenil, precarización, pensiones. Compartimos el análisis sobre la amnistía fiscal e incluso sobre la pobreza infantil y la pobreza en general. También comparto lo que ha dicho usted sobre la situación de corrupción y creo que en este caso ha dicho usted algo que no califica los casos de corrupción como un problema de manzanas podridas, sino como algo estructural que está afectando al propio funcionamiento de nuestras instituciones. Y creo que compartimos el diagnóstico. Usted ha hablado de la financiación ilegal del Partido Popular no como un problema más, sino como algo que ha hecho a este partido competir dopado en las elecciones, lo cual pone en cuestión buena parte de su legitimidad, porque es una barbaridad que un partido pueda acudir a una competición electoral con la ventaja de usar dinero que no podía usar para eso. Creo que ha señalado usted con acierto lo que significa que un presidente del Gobierno acuda a la Audiencia Nacional y creo que ha sido usted muy valiente al señalar que el Partido Popular está utilizando las instituciones para proteger a los corruptos, lo cual es gravísimo y no solamente es corrupción, es parasitación de las instituciones y utilizar la policía política para perseguir a los adversarios, lo cual, por su parte, es generoso porque ustedes no estaban entre esos adversarios investigados por el Partido Popular en este caso y pues si no estuvieran mejor, porque hablaría bien de ustedes
que fueran ustedes responsables con lo que tiene que ser el funcionamiento de las instituciones y no critiquen que un partido utilice a la policía para investigar a otros partidos si no están ustedes incluidos. Si lo están, pues entiendo que lo critican, pero hablaría bien de ustedes que ustedes se opongan a que la policía investigue de manera ilegítima por órdenes de un ministro del Interior a las fuerzas políticas catalanas o a Podemos. Hablaría bien de ustedes. Ha dicho usted algo muy importante en el final de su intervención. Ha señalado a Ciudadanos diciendo dos cosas. Una, que es difícil de comprender que sostengan la corrupción del Partido Popular. Bueno, esto lo piensa mucha gente. La segunda que han dicho es todavía más importante y me quedo con ella. Han dicho que Ciudadanos comparte el modelo social del Partido Popular. Y creo que decir esto por parte de ustedes es un enorme avance que señala pues, los campos políticos de acuerdo posibles en el futuro. Fíjese que nosotros pensamos que las etiquetas ideológicas a veces pueden ser engañosas. Eso no quiere decir que no tengamos ideología. Ayer presentamos un programa en el que dejábamos muchas cosas claras. Pero creo que su diagnóstico de la situación social que comparte con el nuestro nos llevaría a poder ponernos de acuerdo en muchos aspectos del programa. Creo que los 5 vectores de cambio económico que propuse ayer aquí, ustedes, con matices seguramente, pero estarían de acuerdo y creo que eso queda claro en su intervención. Hay una cosa que me llama la atención. Entiendo sus dificultades, ¿eh? Yo entiendo perfectamente que a ustedes esta moción de censura no les venía bien y lo comprendo. Pero, hombre, ustedes nos están diciendo que esta moción de censura no sirve al tiempo que nos dicen que es una cosa enormemente útil censurar a ministros. Y le aseguro que nosotros les vamos a apoyar. Les apoyamos en la censura del ministro Catalá, pero mire usted lo preocupado que está el ministro Catalá. Les vamos a apoyar en la censura del ministro Montoro, que de lo preocupado que está debe estar llorando en su despacho porque le van a censurar porque no ha venido hoy a vernos aquí. Hombre, yo creo con toda la humildad que esta moción de censura y lo que tuvo que escuchar ayer el Gobierno de boca de nuestro portavoz, que me consta que les gustó su intervención, pues, hombre, quizá sí sea algo más útil que la reprobación. Por otra parte, señoría, el utilizar un instrumento constitucional como la moción de censura para exigir responsabilidad al Gobierno, que es lo que prevé la Constitución, es algo que ustedes se han planteado. Y no solamente en el año 1980, que se lo planteó Felipe González y dejó una reflexión para la historia. Dijo, la moción debe servir para trazar un camino que pueda discurrir la mayor parte de la sociedad española, que lleve a la conciencia de los más que los problemas que nos afectan deben ser resueltos en el momento presente, más uniendo voluntades que empleando la fría aritmética parlamentaria. Bueno, creo que el momento actual es, en términos institucionales, mucho más grave que el de 1980. Pero es que en el año 2013, antes de ayer casi, el señor Rubalcaba, que se planteó presentar una moción de censura, dijo: sé que no tenemos diputados suficientes para sustituir al presidente del Gobierno. Quiero que venga a esta Cámara, sin embargo, porque tenemos fortaleza jurídica y moral. Y lo vamos a hacer porque es nuestro deber. Y esto a muchos dirigentes de su partido les pareció bien. Al diario del Grupo Prisa, al diario El País, en aquel momento le pareció muy bien. Ahora que ese periódico les trata tan mal después del resultado de sus primarias, les pediría que desconfíen de los que han tratado de influir en su partido para obtener un resultado diferente al que han querido los militantes. Creo, señorías, que nosotros no decidimos los tiempos de esta moción de censura. Nosotros no decidimos cuando los españoles tuvieron que conocer unas grabaciones de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en las que escuchábamos a un expresidente de comunidad autónoma, al señor Ignacio González, que está en la cárcel, hablando con el señor Zaplana y diciendo Mois es un tipo cojonudo y señalando cuál era el fiscal anticorrupción que les convenía. Eso es un salto cualitativo en la política española.
Eso no es que algunos de estos señores se metan el dinero en el bolsillo. Eso no es solamente que utilicen los cargos públicos para dar concesiones administrativas a empresarios que después donaban en B, que eso ya sabemos desde el caso Bárcenas, que era la práctica habitual de este partido para financiarse ilegalmente y para convertir la corrupción en una forma de gobierno que a ellos les permite financiarse ilegalmente y, a cambio, a sus amigos les entregan concesiones administrativas. Eso ya sabíamos que existía. Pero que el Ministerio de Justicia estuviera protegiendo, como han dicho ustedes hoy aquí, a delincuentes, eso no lo sabíamos. Y eso, de verdad, que nosotros no tenemos la culpa de que se produjera en el marco de un proceso congresual de ustedes. Eso se produjo cuando se produjo. Y eso merecía una respuesta. Y nosotros nos podemos equivocar muchas veces, pero creo que en este caso respetamos todos los tiempos. Ustedes dicen, una moción de censura no se anuncia. Hombre, el señor Felipe González aquí anunció la intención de hacer una moción de censura después de discutirlo por la noche en esta tribuna. Cuando ustedes presentaron una moción de censura en Murcia, que la presentaron sin consultar a nadie y sin consultarnos a nosotros, que somos fuerza de oposición, allí también les apoyamos sin rechistar en la moción de censura. Nosotros, después de anunciarlo, por teléfono y por carta, les pedimos una reunión y ustedes no quisieron ni tan siquiera reunirse con nosotros. Yo comprendo y me hago cargo de que su situación no era fácil, pero nosotros no podíamos hacer depender esta moción de censura solamente de sus procesos internos. Este partido se podía ir de rositas. Se estaba produciendo una situación en España en la que cada caso de corrupción se sumaba a un elenco de titulares en los que al final ya la gente no sabía muy bien de qué casos de corrupción estábamos hablando. Y presentamos una moción de censura que preocupó enormemente al Gobierno, que tuvieron que forzar desde la mesa una cosa muy extraña. Las mociones de censura, según todos los letrados, se tienen que producir a los 5 días. Y en este caso ocurrió una cosa extraña. No se convocó de urgencia a la mesa de portavoces y se llevó detrás de los presupuestos generales del Estado porque el Gobierno estaba enormemente preocupado y forzaron un uso del reglamento que, a juicio de muchos expertos en derecho constitucional y derecho parlamentario, no era el adecuado. Claro que al Partido Popular le preocupaba la moción de censura. La prueba es, después del ridículo que hizo la señora Cristina Cifuentes en Madrid, donde presentamos otra moción de censura necesaria, el presidente del Gobierno vino ayer y el presidente del Gobierno no solamente me dio la réplica a mí, candidato a la presidencia en este caso, sino también a nuestra portavoz, cuando previamente había dicho con mucha arrogancia que él no replicaba a nadie. Claro que están preocupados y claro que esto les molesta más y les perjudica más que las reprobaciones que, sin embargo, nosotros vamos a apoyar. Fíjese, hoy el Partido Popular no va a salir contento de aquí. Y esto se explica ni contento ni con buenas formas, ni con educación, que es una cosa que de verdad ustedes deberían aprender a tener. Ustedes nos han criticado mucho, señorías, porque no vistamos como ustedes. Y creo, sin embargo, que ustedes mantienen unas formas que son indignas no ya del decoro parlamentario, sino el respeto a la ciudadanía. Que ustedes sean diputados del partido político más corrupto de la historia de este país y que mantengan ese tono arrogante, chulesco, con risas, con insultos, les aseguro que ofende a muchos ciudadanos españoles y les recomiendo simplemente que guarden ustedes un poquito más las formas por decoro hacia la democracia, señorías. Decía, señor Ábalos, que el Partido Popular no va a salir contento hoy y la prueba de ello es que forzaron los plazos con esta moción de censura para
retrasarla, para llevarla a después de los presupuestos. En los presupuestos tenían una llave, un mecanismo muy tentador que les salió bien. Fueron capaces de comprar la voluntad de algunos diputados que habían dicho barbaridades del Partido Popular y que luego, sin embargo, a cambio de dinero, llegaron a acuerdos con ellos en los presupuestos. Uno de esos diputados concurrió con ustedes en las mismas listas electorales en Canarias. Yo, con todo el respeto, les aconsejo que para que hagamos oposición al Partido Popular busquen ustedes aliados que no se vendan tan barato a este partido, señorías. Y fíjese, la prueba de que no van a salir contentos de aquí es que van a estar lejos de los 176 diputados. Y eso revela que se podría construir una mayoría alternativa. Usted me decía, bueno, y aunque le votáramos a favor, igual no salíamos. Hombre, si me dice usted que me vota a favor, le aseguro que en unos recesos a lo mejor cambiamos la historia de este país, porque hay muchas ganas de sacar al Partido Popular de las instituciones. A lo mejor, si cambian ustedes de voto, podemos llegar a acuerdos y nosotros en eso estamos dispuestos a ser todo lo generosos que toque. Fíjese que nosotros les dijimos que retirábamos nuestra moción de censura con que ustedes se comprometieran a presentar otra y que apoyaríamos a su candidato, porque en la medida en que ustedes dicen que el modelo social del Partido Ciudadanos es el modelo social del Partido Popular, tendremos que construir una mayoría en la que seguro que nos podemos entender. Ha dicho usted dos cosas que me parecen muy bien. Ha dicho usted, es justo censurar a este Gobierno, y yo le agradezco estas palabras, y trabajemos para formar una mayoría alternativa. Le tomo la palabra y nos comprometemos con este nuevo Partido Socialista a intentar trabajar por esa mayoría alternativa que pueda sacar a este partido de las instituciones. He oído decir a su nuevo secretario general que no descarta la posibilidad de una moción de censura. Haga usted caso a lo que ha dicho el señor Joan Baldoví, que seguramente le tiene usted más aprecio político que a mí, y le ha señalado un camino correcto, que es ponernos a trabajar al verano para hacer una moción de censura lo antes posible para sacarles del Gobierno. Y con respecto al asunto catalán, les pido que no den ustedes pasos atrás. El señor Sánchez ha dicho cosas valientes durante sus campañas internas. Ha dicho que Cataluña es una nación. Si asumimos que Cataluña es una nación, si asumimos que el PSC tenía razón cuando planteó fórmulas desde la legalidad existente, la sentencia del Tribunal Constitucional de 2014, la propia ley orgánica que regula las modalidades del referéndum que prevé la fórmula provincias afectadas, quizá podamos buscar una fórmula, aunque no estemos de acuerdo en todo, de dar una solución a Cataluña. Creo que el discurso que ha hecho usted hoy aquí sobre Cataluña no va a gustar mucho a sus electores en Cataluña, y les pido que la misma valentía que han tenido ustedes en las primarias la sigan manteniendo. No quiero hablar del pasado, pero es verdad que lo que ocurrió en el año 2015 no lo hemos diagnosticado solamente nosotros, lo diagnosticaron ustedes mismos. Su secretario general actual, que creo que ha cambiado y eso es una buena noticia, dijo ante millones de espectadores que se equivocó al tacharnos de populistas, que representantes empresariales trabajaron para que hubiera un Gobierno conservador y que medios progresistas le dijeron que si había entendimiento con Podemos irían en contra. Esa es la historia de 2015 que todos conocemos, una historia en la que el modelo social era el de Ciudadanos y en el que la clave del proyecto de las élites era básicamente dejarnos a nosotros fuera para evitar que hubiera cambio político. Ha dicho usted que son una fuerza de gobierno y valiente. Bueno, nosotros también, y lo hemos demostrado porque gobernamos en los principales ayuntamientos de este país, en algunos casos con su apoyo, y creo que hemos demostrado que nos podemos entender. Creo que España está demandando que tratemos de ponernos de acuerdo y creo que la moción de censura de hoy va a ser más efectiva que las reprobaciones y que va a demostrar que la minoría en la que se encuentra este Gobierno, solamente sostenido por sus diputados del Grupo Mixto y por Ciudadanos, revela que si hay voluntad política podemos construir una mayoría alternativa por el bien de España.
Seguramente no estemos de acuerdo en muchas cosas, señorías, pero nosotros pensamos que sus bases han dado una lección democrática que apunta en un camino interesante y positivo y estamos dispuestos a construir cambios con ustedes en nuestro país. Gracias. Gracias, presidenta. Gracias por haber sido generosa, excesivamente generosa incluso. Pero, señor Iglesias, yo le pido casi como favor, ¿no? Ya que estamos manteniendo inusualmente un buen tono, le pido que no ofenda a mis compañeros. Yo puedo discrepar mucho con mis compañeros, a veces a niveles que nadie lo puede entender, pero son mis compañeros. Quiero decir, no me gusta que alguien valore la actitud o enjuicie la actitud de mis compañeros. Se habla mucho yo siento que formo parte del mismo partido que mis compañeros. Es así. Más sería tremendamente negativo que no entendiera la pluralidad de mi organización y pretendiera entender la pluralidad de este país. Pluralidad en todas partes. Lo único que nosotros tenemos es que pues no nos cortamos nada. No disimulamos. Cada vez somos más naturales. Pero son mis compañeras y mis compañeros que forman parte de un partido que estimo, que aprecio y que se hizo con el esfuerzo, el sudor y la sangre en 138 años y que fundaron los trabajadores de este país. Este fue el instrumento de la clase trabajadora. Y lo sabe bien. Y así queremos permanecer. Y somos 9 PSOE, sí, pero somos también siempre el PSOE de siempre. Si algo le caracteriza a nuestro partido, ¿sabe qué es? Nuestra capacidad para renovarnos, para actualizarnos, para adaptarnos en el tiempo, para ser siempre el motor de la modernidad, el partido que mejor interpreta las necesidades de nuestra gente. Por eso tenemos 138 años de historia, no por otra razón. Y por eso nos toca renovarnos y nos toca vivir procesos como el que hemos vivido y otros procesos que vivimos, porque nuestra historia no es lineal, está llena de saltos y de sobresaltos. Pero es el partido y yo pido respeto a todos los compañeros y compañeras de mi partido. Compartimos diagnóstico, yo estoy de acuerdo en eso. Además, siempre lo he pensado. Es más, les tendré que decir, si algo les valoro es su capacidad para hacer diagnóstico. Ahora, a mí me interesa, ya conocido el tema, vayamos a ver qué hacemos, ¿no? Y ahí es donde tenemos que tener claro. ¿Cuál es el problema? Pues que a lo mejor en las propuestas pues tampoco discrepamos tanto. Luego tendremos que pensar qué ánima hay por ahí. Porque al final es un problema de voluntad, de interés partidista, de tirarnos de la pista, no sé. Yo creo que sí, que ha sido así. El documento este que les he leído, pues, me parece fiable. Y yo quiero decir una cuestión. Yo tengo claro lo que he dicho, pero mi partido tiene muy claro también la percepción de las fuerzas políticas que concurren aquí, ¿no? Además, en eso estamos todos de acuerdo. El juicio que hacemos sobre las formaciones políticas no tenemos ningún problema. Y sabemos que Ciudadanos pues no está a la izquierda, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. No está a la izquierda. Pero hay momentos en la política que hay que sumar, que hay que abrir escenarios, sobre todo cuando se trata de regenerar. Es lo que hicimos en la transición, claro que sí. Claro que sí, tuvimos que entendernos. Yo defendí en las calles como militante del Partido Comunista los pactos de la Moncloa. Como militante y participando en los servicios de orden. Que aquello no fue pactar, no hubo que entenderse, pero abrimos el mejor periodo de la historia de este país. Y el año pasado
tocaba cerrar una etapa y abrirla. Y la podíamos abrir pues con quien quisiera. Pero además sin un cheque en blanco, ¿eh? No como la moción de censura hoy, que hay que creérselo todo. No, con un documento. Un documento que, por cierto, a usted les parece que es de derechas, pero en las propuestas que ayer presentó usted, señor Iglesias. La Ley de Contratos del Sector Público, en la página 53. El Plan Nacional de Lucha contra el Fraude, página 54. Nueva Ley de Financiación de Partidos Políticos, página 43. Derogación de la Ley Berlusconi, página 56. Independencia del Poder Judicial, página 56. Ley contra puertas giratorias, página 52. Reforma del delito fiscal, página 18. Reforma del Código Penal para introducir un delito de enriquecimiento ilícito, página 54. Y así les puedo seguir. Están todas las medidas. Entonces, hombre, no descalifiquemos los hechos o los actos por los actores. Fijémonos en los contenidos y el fin para lo que van dirigidos estos actos. Y si nosotros conseguimos un acuerdo con otras formaciones para priorizar el esfuerzo de regeneración democrática que este país exigía, pues si la diputada Irene Montero ayer nos recordó una foto del año 2009 de cuando Gürtel no existía la trama Gürtel, sino que era una trama contra el Partido Popular. Eso es 2009. Si los mensajes de Bárcenas son del 2013, corríjanme. Estoy hablándoles de 2016. Todo esto ya lo sabían hasta los chiquillos. En cuanto al candidato nuestro de Canarias, en fin, yo, desde luego, barato no ha salido. Señor Quevedo, y aquí quisieran muchos diputados territoriales llevar a su tierra lo que se lleva. Y encima el hombre votó que no a algo, ¿eh? O sea, cada uno tiene el pacto que tiene con otras formaciones. Yo no voy a entrar en los que tiene usted, que son varios porque se autodenominan confluencias. Y por terminar, porque no quiero abusar de la presidenta que antes se ha portado muy bien conmigo, yo quiero decirle el programa de Évole. Por cierto, creo que la semana que viene igual tenemos oportunidad de... Esto me lo ha pasado el compañero Antonio, con el que me llevo muy bien. Y me dice que Televisión Española ha cortado mi intervención para dar noticia de un premio Príncipe de Asturias. Pues bien, la semana que viene vamos a plantear una proposición de ley para que esto no vuelva a ocurrir. Que acaben con el manejo de la televisión española para seguir utilizando las instituciones. Y el programa de Évole tan comentado, solamente aclararle una cosa. Las declaraciones de nuestro secretario general se refirieron claramente a las presiones a las que se había sometido y no es, bueno, era tan evidente, a partir de junio del 2016. A partir de junio del 2016. No en torno a marzo. De junio del 2016. Ubiquémonos bien. Después de unas elecciones en las que quedamos como quedamos después de haber frustrado un gobierno de cambio. Pero, ¿de verdad, señor Iglesias, que usted no recibió ninguna presiones en marzo del 2016? ¿No recibió de nadie presiones? Porque aquí presiones todos recibimos. La cosa es si sucumbimos a ellas. Gracias. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Ábalos. Sigo agradeciéndole el tono. No sé si ha dejado usted muy bien al señor Quevedo con lo de que barato no ha salido. Supongo que estaremos de acuerdo con ustedes en muchas cosas respecto a lo que hay que hacer con la radiotelevisión pública, pero que quede claro, yo creo que usted no se refería a que nunca más pueda ocurrir que por un premio Príncipe de Asturias le corten a usted o le corten a mí. Yo creo que lo que tenemos que hacer es lograr tener una televisión que no sea un instrumento de propaganda del Partido Popular ni de ningún partido. Si he ofendido a sus compañeros, le pido disculpas, señor Ábalos,
no era mi intención, era bueno, pues contrastar diferentes formas y de diferentes estilos políticos. Bien sabe usted que nosotros tampoco nos cortamos de nada y que también somos muy plurales y muy diversos. Y crea usted que yo respeto mucho a su partido. Y esto es algo que es previo a mis responsabilidades políticas. Ha habido una cosa que no conocía de usted y que le honra, y es que usted militara políticamente, y da igual que fuera en las Juventudes Comunistas o en las Juventudes Socialistas, cuando en este país se iba a la cárcel por hacer política, y le honra a usted haber estado formando parte de un servicio de orden, porque todos sabemos que hay algunos que se acercaron a la política cuando la política implicaba pingües beneficios, y ha habido otros que han estado en política cuando hacer política implicaba poder ir a la cárcel. Esa es una de las razones por las que respeto a su partido, porque mi abuelo se jugó la vida como militante del Partido Socialista, estuvo 5 años en la cárcel y después, cada 1 de mayo en Madrid, a pesar de las amenazas que recibía por parte de falangistas, iba con 14 o 15 compañeros más, que eso era la Federación Socialista madrileña entonces, a la tumba de Pablo Iglesias. Créame que por eso tengo un enorme respeto por su partido. Ha dicho usted cosas que me hacen imaginar que a lo mejor nos entendemos, y eso sería bueno. Ha dicho usted que nosotros tenemos capacidad de diagnóstico. Eso es un lugar común, eso nos lo reconocen hasta los señores del Partido Popular. Hubo un tiempo en que se decía, para tratar de desacreditarnos, los de Unidos Podemos hacen una buena fotografía de la realidad, pero luego el tema de las propuestas, bueno, ha reconocido también que podemos compartir propuestas, y nosotros ya llevamos gobernando 2 años en ayuntamientos y creo que estarán ustedes de acuerdo con algunas críticas en que lo estamos haciendo bien, porque, entre otras cosas, en algunos ayuntamientos estamos gobernando con su apoyo. Bueno, creo que en ustedes han cambiado cosas y, sin pretender ofender a ningún compañero suyo, pienso que esos cambios van en una dirección interesante, en una dirección que nos puede hacer caminar hacia algo urgente, que va más allá del buen tono que nos mantengamos usted y yo en este Parlamento, y que tiene que ver con la tarea urgente de desalojar a estos señores del Gobierno, porque estos señores están poniendo en peligro la democracia. Hay veces que desde esta tribuna podemos hablar, digamos, con un tono demasiado inflamado y se pueden decir grandes palabras, pero esto lo que estoy diciendo es verdad. La situación de degradación institucional que implica la permanencia del Partido Popular en las instituciones está poniendo en riesgo nuestro Estado de Derecho, y yo sé que ustedes lo comparten. La complicidad que está manteniendo Ciudadanos con esto y su identificación con el modelo social hace que los acuerdos que en otro momento podrían plantearse como, bueno, vamos a mirar la letra del acuerdo, se revelen hoy como lo que son. Este partido no quiere sacar al Partido Popular ni del Gobierno de Murcia, ni del Gobierno de Madrid, ni del Gobierno de España, porque son básicamente la muleta del Partido Popular, y esto lo piensa en su militancia y esto lo piensa la gente que les vota. Por eso le pido que busquemos un acuerdo, y yo sé que con ustedes y con nosotros no basta, y que vamos a tener que entendernos con otros actores políticos. Pues fíjese, yo le digo que la gente de Esquerra Republicana de Cataluña es indecente en la manera en la que se les está criminalizando. Y creo que cuando digo esto a ustedes, lo digo sabiendo que ustedes han gobernado con ellos en Cataluña y que allí hubo un tripartito que algunas cosas hizo mal, pero algunas cosas hizo bien. Y estoy convencido que si entre progresistas buscamos el acuerdo, y si buscamos el acuerdo entre los que podemos ser más flexibles y más demócratas a la hora de entender la pluralidad nacional de nuestro país, porque eso ya no solamente lo decimos nosotros, lo dice también Pedro Sánchez, podremos salir al paso
de estos señores que básicamente son una fábrica de producir independentistas. El independentismo en Cataluña, el cambio de la hoja de ruta de Esquerra Republicana, que no era una fuerza política independentista hace algunos años, no tiene que ver con que ellos hayan cambiado de manera autónoma su manera de ver las cosas. Tiene que ver con estos señores que tienen una idea de España que deja buena parte del país fuera, en lo social y en su incapacidad autoritaria de entender las diversidades de nuestro país. Ustedes fueron el gran partido de este país porque eran capaces de hacer simultáneamente dos cosas. Eran capaces de ganar las elecciones simultáneamente en Andalucía y en Cataluña. Creo que ahora en Cataluña tienen más dificultades. Avancemos. No estamos en 1978. Se hicieron algunas cosas bien, yo estoy de acuerdo con usted. No sé si estoy de acuerdo con usted en aquello de la ley a la ley. Que de la ley a la ley sea algo de lo que nosotros tengamos que presumir, bueno, ojalá en este país los demócratas hubieran tenido más peso y ojalá no hubiera que describir aquella etapa, como hacía lúcidamente Vázquez Montalbán, como una correlación de debilidades. Se hicieron buenas cosas, entre otras, incluir en la Constitución del 78 que en España había regiones y nacionalidades. ¿Qué es lo que significa la palabra nacionalidad, señorías? Y al mismo tiempo se lograron avances sociales importantes. Pero ya no estamos ahí. Ahora estamos en una fase en la que hay unas nuevas generaciones que están pidiendo nuevos cambios y que están tendiendo la mano a sus mayores. Nosotros planteamos ayer que tiene que haber una serie de diálogos de país. Un diálogo de género, un diálogo interterritorial, un diálogo con la cultura, un diálogo con la infancia y, sobre todo, un diálogo generacional. Una de las claves de la paz social para construir un proyecto de país es que los hijos y los nietos puedan vivir mejor que los abuelos y que los padres. Ese fue su éxito, señorías. Su éxito en los años 80 fue que sus políticas permitieron que los hijos vivieran mejores que los padres y los nietos mejor que los abuelos. Eso se ha roto hoy en España. Los hijos y los nietos viven peor que sus abuelos y eso implica que a veces hay que conocer el pasado, pero ser capaces de mirar al futuro y entender que tiene que haber la posibilidad de un pacto social nuevo, de un pacto social que no nos permite vivir de las rentas del pasado, en el que hay que cambiar determinadas cosas. Y para lograr esos cambios, para rehabilitar esos diálogos que necesita España, ustedes nos van a tener disponibles, eso sí, mirándonos todos con respeto y de igual a igual. Muchas gracias.